Carlos Aguirre Romo, que ya están aquí para entrarle sin máscaras. Jesús Escobar, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El micrófono está siendo, de mi querido Jesús, está siendo intervenido por los ecuatorianos. ¿Qué está pasando ahí? Querido Jesús, buenas tardes. Más bien dicho, no lo prendí a tiempo. Ahí sí, ni cómo caer en ese tipo de contradicciones, hermano. Oye, no, siempre un gusto, siempre un placer estar contigo, Manny, mi querido Carlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy contento de tenerte, de estar con usted, maestro, y también otro gran privilegio es estar con el querido Carlos Aguirre Romo, maestro periodista del estado de Zacatecas. Estimado Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, querido Manuel, querido Jesús, un fuerte abrazo desde la capital del estado de Zacatecas, gustoso de estar con ustedes y saludo también al auditorio. Muchas gracias, estimado Carlos. Pues iniciemos con una intervención que acaba de suceder en el Senado de la República. De hecho, una paisana mía, la senadora Mónica Fernández Tabasqueña, pues propone lo siguiente. Una persona traidora a la patria, de una persona que cuando en este país que amamos todos estamos indignados por esta acción contra nuestra soberanía, contra nuestra gente, contra nuestra dignidad, se haya atrevido a solidarizarse con nuestro agresor, a pedirle disculpas a nuestro agresor, a ponerse de tapete con quienes agreden a México. Eso, señoras y señores, es traición a la patria. Y como tal debemos de exigir un juicio de traición a la patria. Que se dejen de shows televisivos y que den la cara a México por estar traicionando a nuestra gente. Pero ¿qué nos puede espantar de quienes vienen aquí a mentir después de tantas traiciones? Entonces, si va, por lo menos es lo que esboza el grupo parlamentario de Morena. Jesús Escobar, Lili Téllez, ¿traición a la patria? Te escucho, Jesús. Para mí sí, para mí Lili Téllez, y no solamente en este tipo de actos, sino también en las acciones que ha llevado a cabo para despojar al país de sus recursos naturales. Lili Téllez, junto con otros panistas, el caso de Marco Cortés, el caso de Mariana Gómez del Campo, la propia Margarita Zavala, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y muchos otros que componen precisamente los diferentes liderazgos de este ecosistema blanquiazul, se han comportado durante muchos años como traidores a la patria. Han llevado a cabo cambios en la Constitución de la mano del PRI, en donde le han quitado a México la rectoría, por ejemplo, del Ejido, de las playas y de muchos otros lugares para entregárselo precisamente a intereses extranjeros. Tan solo al echar atrás la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo hicieron por considerar que la forma en cómo se relacionaban con las empresas extranjeras era la mejor visión para el desarrollo de nuestro país. No, lo hicieron simplemente por órdenes de estas empresas extranjeras a las que durante muchos años estuvieron sirviendo y estuvieron otorgando todo tipo de beneficios. En realidad, los panistas, sobre todo esta última generación de panistas, se comporta como verdaderos bandoleros, como verdaderos criminales, no hay otra forma en la que yo los puedo definir, porque son extremadamente pragmáticos, ya ni siquiera son inmorales, son amorales, porque ya no diferencian entre el bien y el mal. Simple y llanamente llevan a cabo acciones para las cuales están ellos mentalizados, preparados, diseñados como tal, y lo ven muy normal y te quieren convencer que es muy normal. Ya está el caso del propio Ricardo Anaya, de Jorge Romero, de Santiago Taboada, de Cristian von Rerich, en fin, de toda esta gama que hoy por hoy está al frente del Partido de Acción Nacional. Lili Téllez no es la primera vez que actúa de esa forma, anteponiendo los intereses de otro país, anteponiendo los intereses de otros personajes, pero me parece que aquí ya cruza una línea, y cruza una línea porque lo que ella junto con otros antilópez obradoristas no entienden es que no es un asunto de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador puede que no esté mañana, por decirte algo, y aún así sería indignante lo que hizo Ecuador y sería inadmisible por donde se le quiera ver. Entonces, el hecho de que ellos justifiquen
de una u otra manera el asalto, la invasión a la embajada mexicana, pues te habla de que están defendiendo los intereses de otros países. Sí, habrá discusiones jurídicas, habrá discusiones, por supuesto, legislativas, habrá voces que digan están exagerando. La realidad para mí es que Lili Telles se ha comportado como una verdadera traidora a la patria, como una persona que no tiene ningún tipo de apego al territorio nacional y lo más grave, como parte de una élite que durante muchos años, con diferentes personajes, con diferentes facetas, así ha operado. No es algo nuevo, ¿eh? Hay que revisar tan solo la historia y nos vamos a topar cómo actúa la derecha mexicana desde Lucas Alamán. O sea, el conservadurismo de este país, la manera como le abrieron la puerta a Maximiliano, la manera como apoyaron la invasión estadounidense, la manera, por supuesto, en cómo se fueron integrando a los conceptos neoliberales para crear personajes tipo Novoa, sí, no nacidos en Estados Unidos, pero sí formados en las universidades norteamericanas y de esa manera precisamente cumpliendo los designios que muchos años antes había ya marcado incluso un embajador norteamericano de preparar a sus propios representantes con nacionalidad mexicana, pero siempre pensando en que todo beneficiara al vecino país del norte. Estamos ante una clase política entreguista y eso a mí me parece que es algo, mi querido Manny, mi querido Carlos, que la gente tiene que poner siempre en la discusión rumbo a las elecciones del 2 de junio. Estamos ante una postura que abiertamente dice, ¿sabes qué? Por aquí es. Y hay otra que señala, yo voy a defender los intereses de este país. A mí me parece que además de todo, los pierde su anti-López Obradorismo, los pierde por todos lados. Es decir, no es posible de verdad que no puedan expresar una opinión de Estado, que no puedan expresar una opinión pensando en las mayorías y todo lo basen directamente en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Si Andrés Manuel López Obrador está presente para ellos, en ese momento todo se convierte en desechable, todo se convierte en repudiable. Escuchaba las palabras allá de Lili Telles, perdón, pero Lili Telles no escuchó nada de lo que dijo el gobierno mexicano, de lo que dijeron Brasil, lo que dijo Colombia, lo que dijo Perú, perdón, lo que dijo Bolivia, no, pero Bolivia. No escuchó absolutamente nada de los señalamientos de Rafael Correa. Bueno, no escuchó horas después el pronunciamiento final de los Estados Unidos, no puso atención a lo que la OEA, este Ministerio de Colonias, como dijo Fidel Castro, expresó. Es decir, Lili Telles y toda esta parvada de pandilleros apátridas definitivamente tendrían que estar sometidos a ese tipo de juicios porque, insisto, pueden parecer conceptos grandilocuentes y lo son, pero la realidad es que en la práctica ellos se comportan como verdaderos saqueadores de todos los recursos y de toda la riqueza natural y sobre todo del erario, y van en contra de cualquier interés nacionalista de este país, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Carlos, a mí me gustaría abordar contigo el tema de que realmente está peleando sola, ¿no? Porque incluso senadores de su misma alianza, como Beatriz Paredes, pues resultaron con un poquito más de sentido común. Tenemos un video incluso de ello, vamos a verlo brevemente. Este errático, fallido y equívoco hecho del gobierno ecuatoriano pone a prueba el multilateralismo regional. Esperamos que la Organización de Estados Americanos realice las consultas necesarias, pero sobre todo actúe en consecuencia a la condena que corresponde a de los tratados internacionales y acompañamos la decisión de la Cancillería de someter ante la Corte Internacional de Justicia estos graves hechos. O sea, el asunto se va a dirigir incluso hasta La Haya, o eso es lo que se pretende, Carlos. Y Lili Telles, pues parece ser la única aliada en el planeta Tierra que tiene Daniel Noboa y el gobierno de Ecuador. Bueno, aquí se demuestra una vez más que Lili Telles y quienes son como Lili Telles pues son gente muy ignorante y aparte de ignorantes son muy miserables porque son traidores a la patria. Ya se ha hablado en este espacio al respecto, no lo voy a repetir, y hay muchos párrafos dentro del propio Código Penal Federal, dependiente de la Constitución, que señalan y están tipificados para llevarlos a juicio, 50 años de cárcel,
40 años de cárcel, entre 5 y 40 años, 50,000 pesos de multa por este tipo de acciones, pero se repite la historia. Antiguamente le llamaban que eran los ciclos. Estamos en este momento transformador para romper esos ciclos, 1810, 1910, 2010, donde hubo derramamiento de sangre, como dice el presidente López Obrador, pues el ejército es el pueblo armado. Por eso los fachitos, los aspiracionistas muy valentones, pues dicen que López Obrador es tibio porque no le declara la guerra a Ecuador, cuando, como tú lo decías, Manuel, pues no son los primeros que están al frente, ¿verdad? Obviamente quien va pues es el pueblo uniformado. Hay una grandísima ignorancia. Lo decía un político argentino, se llama Carlos Rosansky. Él, le digo al auditorio, sé que ustedes lo saben, ex juez en Cámara Federal allá en Argentina, y tiene una idea muy importante y que exhibe lo que es la derecha en el continente, al menos. Cuando la derecha gobierna, saquea. Cuando es oposición, desestabiliza. Y en eso estamos, porque no tienen rumbo, no tienen idea, no tienen un proyecto de nación. El proyecto que hemos hablado en este espacio que tienen es el del saqueo, es el de explotar al pueblo de México. Odian al presidente López Obrador, por supuesto, porque un solo hombre vino con el apoyo de millones de mexicanos, pues a quitarle los privilegios, a evitar que se siguieran robando el dinero, que lo siguieran dilapidando, y pues odian a través de López Obrador, odian a todo el pueblo de México porque no quieren que el pueblo pues tenga el cumplimiento de las garantías constitucionales, que tenga bienestar, que tenga progreso. Así es que pues este tipo de expresiones, Lili Téllez pues ha quedado como pues la farsante que es, porque ni periodista es, una lectora de teleprompter, se dice que hace investigaciones. ¿Dónde están las investigaciones? Pongo como ejemplo, se sentó arriba posiblemente del cuerpito de la niña Paulette, en este caso donde estuvo involucrada una familia perteneciente a la comunidad judía y que se les protegió con todo. Ya saben ustedes la historia y muchos montajes que ha tenido esta mujer, pues que ni siquiera tiene la preparatoria. ¿Cómo poder enterarse de lo que sucedió en la CELAC, apoyo a México, de lo que sucedió en la OEA? Ya está la declaración del propio Luis Almagro, y donde es mentira que el presidente López Obrador, pues ahora le ande lloriqueando a Luis Almagro. López Obrador ni siquiera lo toma en cuenta. López Obrador, muy desentonado por cierto, pues canta, reproduce esa canción que hizo Puebla, y que hay una versión más nueva de Francis del Río, que al parecer es la que canta el presidente López Obrador sobre el OEA. Pero si nos vamos a la historia, ya para regresar los micrófonos, pues ya en 1829 Simón Bolívar estaba advirtiendo, amable auditorio, que Estados Unidos parecía destinado por la providencia a plagar la América Latina de miserias a nombre de la libertad, y dijo muchas cosas más importantes. Recordemos que la OEA pues también ha cometido actos deleznables, injerencistas, pues desde su creación por allá en el 48, y bueno, pues desde entonces ha venido derrocando gobiernos legítima y constitucionalmente electos. Así es que Lili Téllez no tiene idea, no sabe, no entiende, y nunca lo va a hacer. Es una vergüenza, y con esto cierro mi participación, es una vergüenza que los mexicanos tengamos que estar manteniendo este tipo de personajes como Lili Téllez, porque ni siquiera su bancada, el PAN, ni siquiera la han apoyado. El PAN seguirá teniendo en sus filas a Lili Téllez. El PAN no la va a reconvenir. No la va a reconvenir el Senado, porque las dos cámaras pueden convertirse en juzgadores y pues llevar por traición a la patria. Y hay que recordar que no solamente Lili Téllez, hay muchos empresarios, hay muchos disque periodistas, comunicadores que están en la misma situación. El propio Poder Judicial está cometiendo actos de traición a la patria, Manuel Jesús. Muchas gracias, Carlos. En el mismo tema, pero despejando de la ecuación a Lili y Jesús, realmente esta situación de respaldo y de solidaridad por parte de la comunidad internacional hacia México, no sé tú, pero
para mí desbarata toda esta narrativa que han tratado de construir en 6 años de una dictadura. ¿Qué clase de dictadura sería respaldada por más de 39 democracias, ¿no? ¿Qué clase de dictadura lograría conseguir ese respaldo, ese apoyo en menos de 72 horas, a tal grado que ha hecho que Ecuador se haga para atrás, le haya bajado su soberbia un poco, e incluso decir que Daniel Noboa, porque también lo habían estado preguntando en la caja de comentarios si era cierto que tendría agendada una visita a los Estados Unidos, y en efecto, el señor estará del 10, es decir, hoy inicia del 10 al 13 de abril de 2024, se encontrará en Miami, de donde es él, por cierto, en Estados Unidos. O sea, el país en llamas en términos diplomáticos, y se nos va a Miami. Bueno, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero por lo pronto López Obrador consigue lo que en estos 6 años le habían estado regateando. No, es que México ante el mundo no existe, no, es que México no se ha lucido estos últimos 6 años, y de repente bastó tan solo esto para que México destacara y se recordara esta tradición de asilo y de experiencia diplomática. Jesús. Sí, yo considero, fíjense, mi querido Manny, mi querido Carlos, son dos cosas importantes las que planteas, querido Manny. De entrada, en este momento Ecuador es el Colombia de Álvaro Uribe, por ponerles un ejemplo. Es decir, el representante de los intereses oligárquicos de Estados Unidos, tanto en materia política como en materia económica y, por supuesto, militar. Por eso Laura Richardson, quien es la general del Comando Norte, ha estado constantemente apoyando a Noboa. Por eso crearon todo este circo en el que vimos a personas entrando a una cadena de televisión para justificar una nueva versión de la guerra contra el narcotráfico. Ustedes saben que Richardson abiertamente dice que tienen un plan de 5 años para Ecuador, aun y cuando Noboa tiene que ir a elecciones el próximo año, porque él está cumpliendo el tiempo de este otro sinicazo, que es este señor Lazo. Hablamos entonces de que Noboa representa los intereses de Estados Unidos. Yo creo sinceramente que Noboa, por ejemplo, tiene un paralelismo con lo que decíamos hace un momento de Lili Téllez. Noboa es un personaje nacido en Estados Unidos, forjado en las universidades de Estados Unidos, en la mentalidad norteamericana, pero con nacionalidad ecuatoriana, por lo tanto, accede al poder, pero defendiendo esos intereses y convirtiéndose en un país que va a tratar siempre de trastocar lo que pasa en países progresistas, como el caso de Brasil, como el caso de Colombia, como el caso incluso, por supuesto, de México. Noboa recibió el apoyo de Estados Unidos para entrar así a la embajada mexicana. Y aquí el tema es que me parece que ni siquiera era un asunto netamente contra México, sino contra Jorge Glass, porque Jorge Glass es presidenciable como tal en este momento. Déjenme decirles, Jorge Glass había convertido en una carta muy fuerte del correísmo para disputarle la presidencia a Noboa en unos meses. Por lo tanto, había que quitarlo de en medio con una investigación totalmente mal hecha, con una investigación que está basada literalmente en estos intereses oligárquicos que fueron sumamente golpeados durante el correísmo, cuando Glass era vicepresidente, y por lo tanto, claro que se le están cobrando. Había que hacerlo a un lado. Aquí el punto es que estaba en la embajada mexicana y les valió para dos cosas. Ahí te muestra ese matiz fascista que solamente, como lo dijo el presidente López Obrador, solamente te atreves a hacer algo así cuando tienes otro país detrás. A mí me parece que Ecuador le baja 2 rayitas cuando Estados Unidos sale a condenarlo ya abiertamente, muchas horas después, y después de que el presidente de la República le exige a Estados Unidos y a Canadá que se dejen de ambigüedades. Aquí a mí siempre me ha quedado claro que la política exterior mexicana ha sido sumamente exitosa. Había gente que te decía, extrañamos esa política de Peña, de Calderón, de Fox, de no involucrarse, de respeto a los demás. Perdón, ser entreguista no es cuestión de respeto, eso es otra cosa. La política exterior que ha implantado el gobierno de López Obrador es una política exterior que cuenta con un enorme respaldo y sobre todo respeto. ¿Por qué? Porque se ha inclinado hacia las causas justas. Fue el caso de Evo Morales, fue el caso del propio Pedro Castillo y otros temas más en donde primero con Ebrard, luego con Bárcena, se lograron avances importantísimos, demandas a las armerías, en fin, tiene mucha congruencia. Por supuesto que a nivel internacional, por más esfuerzos que haga New York Times, por más esfuerzos que haga ProPublica, por más esfuerzos que haga Deutsche Welle, por más esfuerzos que haga ahora se me escapa ahorita el otro
que acá es The Economist, me parece. Inside Crime. Inside Crime. Y me falta ahorita uno que publicó otro estudio también que es lamentable, que lo andaban ahí comentando, de Financial Times, sí, creo que es ese, que decían que López Obrador era visto, que era un autócrata. Primero no se ponen de acuerdo si es autócrata, si es tirano o si es dictador. O sea, no se ponen de acuerdo en todo este tiempo, ¿no? Es una combinación de las tres, así de malo es. Rara, algo así como entre, no sé si el Guasón, el Lex Luthor, Munra, no tengo ni idea ya realmente lo que dicen. Un esperpento, diría el maestro Epigmenio Ibarra. A mí lo que me queda claro es que ese tipo de lenguajes no les han funcionado, porque si hay un presidente que en los últimos años se ha ganado un respeto, es Andrés Manuel López Obrador. Eso queda clarísimo. Y para la gente que está viendo a México a través de sus propias aristas, el gobierno de López Obrador está muy lejos de ser un atentado contra la democracia. Está muy lejos de ser un gobierno dictatorial. Está muy lejos de ser un gobierno autócrata. Es un gobierno, y con esto concluyo, es un gobierno que si la Suprema Corte de Justicia le echa algo para atrás, lo respeta. Se puede quejar y puede criticar, pero lo respeta. Si el INE le dice, me bajas tal video, lo baja. Se puede quejar, puede criticar, pero lo va a bajar. Si el Poder Legislativo le echa para atrás reformas, las respeta como tal. Jamás ha dado un manotazo como lo ha dado Salinas, como lo ha dado Zedillo, como lo ha dado Fox, como lo dio Calderón, como lo dio el propio Enrique Peña Nieto. Ahorita decía mi querido Carlos, esa investigación de la niña Polet. Bueno, hay que recordar que la familia de esta pequeñita pagó la campaña, metió lana a la campaña de Peña Nieto y eran amigos del señor Arturo Montiel. ¿A qué voy con esto y cómo lo ligo? A gobiernos que utilizaron la justicia literal para su propio beneficio. Yo quiero que me digan un caso en donde el gobierno de López Obrador se haya pasado de listo utilizando la justicia en su propio beneficio. Entonces, ese discursito que se traen, pues pega entre sus target, ¿no? Entre su grupito que se reúne ahí a Polanco a quejarse de que si las niñas son chinas o son lacias y se tienen envidia, pero de ahí sinceramente no pasa, ¿no? No sea envidioso usted, maestro Jesús Escobar. No, yo tengo el cabello lacio, o sea, me deben de tener envidia todos, güey. Pues perdón, sí, me queda perfectamente claro. Maestro Carlos Aguirre, ahora resulta que los autores del Come Si Te Vas quieren dar clases de diplomacia internacional, ¿no? No, están totalmente perdidos. Es una disque oposición. Yo los califico como el reducto, una oposición que no es oposición, es un reducto pírrico, golpista, reaccionario, apátrida y vendepatrias. No saben ni por dónde ir, porque efectivamente el Come Si Te Vas, efectivamente cómo destruyeron Monitor de mi maestro José Gutiérrez Vivó, lo que en su momento le hicieron a Aristegui, lo que le hicieron a muchos columnistas importantes, a varios periodistas, y ahora resulta que se creen adalides de la libertad solamente y trayendo estos temas a la actualidad para nuestro auditorio. Podemos decir mucho de la historia porque obviamente para los análisis tenemos que irnos en retrospectiva, tenemos que ir hacia atrás, si no, no se pueden hacer los análisis. Ya comenté, por ejemplo, lo de don José Gutiérrez Vivó con Monitor, cómo fue que nació Proceso, cómo fue que nació la propia jornada, etcétera. Pero en la actualidad, estos que se dicen adalides de la libertad de expresión, pues resulta que no lo son. ¿Cómo agredieron? Al parecer, les impidieron su libertad de expresión a jóvenes que se estaban manifestando contra Xóchitl Gálvez cuando fue a la ITAM. Ahora hay videos donde los propios de una escuela que en este momento se me escapa, si me pueden apoyar, Manuel Jesús, que acaba de ir Xóchitl Gálvez, también. No, ¿fue el ITAM o el Ibero? No, a la Ibero. A la Ibero. Gracias. En el ITAM ahí hubo censura. Unos jóvenes que llevaban unas cartulinas respetuosas, expresando sus ideas, la libertad de expresión, censurados, no los dejaron ni siquiera entrar. En la Ibero, los mismos del Ibero, censurando a los jóvenes que querían hacer respetuosamente sus manifestaciones, cuestionar a Xóchitl Gálvez, una Xóchitl Gálvez que estaba enojada, enfurecida. ¿A qué libertad de expresión se refieren ellos? A la libertad de expresión que se ejerció con Fox, con Calderón, con el propio Peña Nieto. Pues eso es
Esto es una falacia, así es que ni siquiera se hablen de lo que hablan ahora, que pretenden, me adelanto, que pretenden censurar las mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando es una herramienta para la propia derecho de réplica que no se lo dan en ningún lado, y además el presidente de México tiene la obligación de estar informando de manera puntual junto con su gabinete, de presentar las pruebas de en qué se está gastando el dinero de los mexicanos, qué está haciendo como administrador el presidente de la República en bien de los mexicanos, y como el propio presidente lo reconoce y de manera clara, puntual, pues es un empleado de los mexicanos, pero la propia Constitución nos dice en su artículo 7º que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información o ideas a través de cualquier medio. Habla que puede ser en medios tecnológicos, de información, etcétera, etcétera, y no se puede impedir la transmisión o circulación de ideas u opiniones, pero voy a citar de manera textual este párrafo porque es lo que está sucediendo en un extralimitado Instituto Nacional Electoral con una ineficaz, ineficiente e inexistente consejera presidenta como Guadalupe Taidei. Al parecer pues ya llegó también a traicionar a la democracia, traicionar el proyecto de nación, y dice el artículo 7º, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una extralimitación por parte de la Corte, se está extralimitando el propio Instituto Nacional Electoral, se está extralimitando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice Xóchitl Gálvez, ahora que por más de 3 horas se reunieron a puerta cerrada, que ya se sabe que no fue solamente con Guadalupe Taddei, al parecer había alrededor de 11 también consejeros, porque quieren tumbar las mañaneras, dicen públicamente, ahí rodeada de los disque presidentes de partidos, cuando ella se dice que es ciudadana candidata, que no representa ningún partido, pero siempre están ahí regañándole, diciéndole qué tiene que hacer, y dice que porque el presidente se extralimita, que no cumple con lo que le señala el Instituto Nacional Electoral y que se tiene que contener. ¿Cuándo se va a contener? Xóchitl Gálvez. ¿Cuándo se va a contener? La prensa de derecha. ¿Cuándo se va a contener? Todos los que atacan al presidente López Obrador, pero no es a él, porque no han entendido, con esto termino, que a quien están atacando es al pueblo de México, porque López Obrador trae arriba entre el 70 y 80% de aceptación y no lo pueden entender y nunca lo van a entender porque no son oposición, no tienen proyecto, no saben nada. Su único proyecto es saquear y ser vendepatrias, Manuel Jesús. Muchas gracias, Carlos. Vamos con una última ronda. El postre no puede faltar y sería hasta irrespetuoso no preguntarles qué opinan del debate. ¿Cómo vieron el debate? Así de manera breve, precisa, concisa y maciza. Jesús Escobar, 3 días después del debate, bueno, ya para que latinos, me golpearon al pobrecito de Carlos Loret de Mola, les dicen chayotero de Morena, Loret, por decir que no le fue bien a Xóchitl. A ese grado hemos llegado, Jesús Escobar. Balances del debate, del primer debate presidencial. Mira, yo siempre he creído que más allá del debate hay que ganar el postdebate. Y después de 3 días yo no veo al equipo de Xóchitl Gálvez preocupado por tratar precisamente de que su candidata trate de ganar el postdebate. Es decir, para mí ganó el debate Claudia Sheinbaum, lo manifesté hace unos días precisamente, y ganó el debate por una sencilla razón, porque mantuvo su estrategia. Sheinbaum lleva una ventaja considerable, por lo tanto, no tiene por qué salirse del manual, no tiene por qué salirse de la estrategia de prudencia, soportar lo que venga, responder cuando tengas que responder y dejar que las cosas pasen de manera correcta para tu postura. Del otro lado, lo que vimos fue a una persona que no se preparó para el debate, que ahora se queja absolutamente de todo, se queja que si el formato, que si las preguntas, que si le pasó la mosca, que si enfrente de ella había consejeros. La realidad es que Xóchitl Gálvez no se preparó para el debate, o si se preparó, estamos todavía peor. Xóchitl Gálvez sí salió como se esperaba a criticar, a atacar a Claudia Sheinbaum, pero parecía un boxeador tirando golpes nada más a lo loco, sin conectar de manera clara y contundente algunos de ellos, sobre todo con argumentos, sobre todo con
con pruebas, una candidata que vino a evidenciar en el peor momento para su campaña una de sus grandes carencias. Es alguien que no tiene la capacidad mínima de retener absolutamente nada. ¿Por qué se los digo? Porque no era posible que Denise Merker la tuviera que regresar no una, sino 3 veces a la discusión del debate, de tanto que hablaba sin ningún tipo de argumento. Por lo tanto, para mí, la derrota de Gálvez fue clara y contundente, a tal grado que, como tú bien lo señalas, las mesas de analistas, bueno, yo les voy a platicar algo que me llamó mucho la atención, porque yo estaba ahí precisamente en el INE cuando se llevó a cabo el debate, y me brincaron 2 cosas que para mí definieron la situación muy clara. Una, cuando Latinos hace esta pregunta, porque el que le hace la pregunta a Xóchitl y le dice, las mesas de análisis señalan que perdiste el debate, es el reportero de Latinos. Es el reportero de Latinos el que va y les quita la sonrisa de la cara a Xóchitl Gálvez, a Kenia López Rabadán, a Marco Cortés y al propio Jesús Zambrano. Los 4 se quedan con cara de no saber ni siquiera qué responder, porque a final de cuentas la pregunta venía de un medio amigo, digámoslo así, de un medio aliado, de uno de los medios que ha inflado constantemente el globo. Por lo tanto, de ese tamaño fue la derrota de Xóchitl Gálvez. Su servidor estaba arriba, en la zona donde estaban los reporteros, y desde ahí podías observar cuando se retiraban los equipos de campaña. Me puse atento al momento que se retiró. El primero que se retiró es el de la doctora Claudia Sheinbaum, con una actitud sonriente, una actitud triunfalista, una actitud positiva. Iba Citlali Hernández, iba Renata Turrent, iba Javier Corral, iba Mario Delgado, iba Juan Ramón de la Fuente, iba Dan Augusto. Se abrazaron, sonrieron, estaban contentos en definitiva. Cuando sale el Partido Acción Nacional, van Cortés, va Xóchitl, va Kenia, va Santiago Krill, va Jesús Zambrano, va Santiago Taboada, va Jorge Romero. Cada quien va por su lado, pensando sus propias causas, y en medio va una candidata aislada, sola, con mirada taciturna, mirando hacia abajo, alejada completamente de esa sonrisa falsa, de ese entusiasmo ficticio que durante todo este tiempo la ha venido caracterizando. Esa imagen para mí es muy clara. A los partidos ya no les importa qué pase con Xóchitl Gálvez. Lo que quieren es mantener su Senado, sus diputados, párale de contar, centrados en la Ciudad de México. Gálvez está abandonada completamente. Y esta fotografía que estás poniendo ahorita exactamente, con un Krill, con un Moreno, con un Jesús Zambrano y un Marco Cortés, literal, dándole indicaciones, señalamientos, consejos, como queramos verlo, y la cara de Xóchitl Gálvez te habla precisamente de una campaña que desde el principio, fue una campaña totalmente muerta. Para mí, el debate fue uno de los 4 clavos que le tienen que poner a ese ataúd, y el primero ya fue claro y contundente. Y en mucho, ¿por qué? Porque simplemente vimos a la Xóchitl Gálvez que esperábamos. Una Xóchitl Gálvez completamente derrotada antes de empezar, ¿no? Carlos Aguirre, es una foto bastante poderosa esta, los contrastes son inmensos, la publicábamos el día de ayer en Twitter y uno se preguntará cómo le harán, ¿no? Ya ni siquiera por la presidencia de la República, sino por el Congreso, que era la principal preocupación pues del PRIAN, en torno a conservar las cuotas de poder, porque en una de esas hay gente que se nos queda sin curul o escaño, Carlos. Bueno, pues en antaño se decía que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Ahora que mi querido Jesús nos describe quién fue el equipo que acompañó a la doctora Claudia Sheinbaum, quiénes son, quienes acompañaron a Xóchitl Gálvez, bueno, pues hasta dan pena ajena a los de Xóchitl Gálvez, ¿no? Dan ternura. Adán Augusto, Juan Ramón de la Fuente, etcétera, etcétera. Es un gran equipo el que tiene Claudia Sheinbaum, y ahí se ve que quien tiene el control, que quien sabe liderar, quien sabe guiar, dirigir, pues es Claudia Sheinbaum, y abajo pues ahí se ve que están hasta regañando a una desconsolada Xóchitl Gálvez, con pura gente impresentable, puros perdedores, que ha ganado Santiago Krill. Ni siquiera las internas en su partido las ha ganado para estar en la boleta
para la presidencia de la República, un impresentable Alito Moreno, el otro que se llama Marco Cortés, el tragabalas Chucho Zambrano también, pues otro impresentable, por ahí escondidito se ven algunas fotos a Costa Naranjo, que ahora trabaja de porro ahí en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues no podía haber de otra, un debate en el que llega Xóchitl Gálvez, fue a una disque, como a practicar lo que iban a hacer el debate, criticando a Claudia Sheinbaum porque no había ido. Pues quien sabe debatir, quien está en foros, quien sabe y quien trae ahora sí que el pulso de la información, quien trae los datos duros, pues ¿qué tiene que ir? A ver dónde se sienta y a ver a qué cámara voltear. Ahora Xóchitl Gálvez se está quejando que porque la cámara que le pusieron no le daba de frente, que era incómodo, que porque luego no era el lugar que le habían dicho, sino que era 1 centímetro más allá del lugar. Una Xóchitl Gálvez que llegó con cara desencajada, llegó espantadísima, asustada, no sabía qué hacer. Me llamó mucho la atención, y así lo estuve yo comentando en mi canal, cómo antes de hacer la pregunta, ya Xóchitl Gálvez estaba buscando entre un ejército de tarjetas que traía para acomodarlas frente a ella para dar respuesta. La manera en la que los supuestos moderadores, que no lo fueron, se les olvida que aunque sean, entre comillas, periodistas, van ellos a moderar un debate, no van a entrevistar. Y muy lamentable que López San Martín, al terminar la primera pregunta que le lanza a Claudia Sheinbaum con dados cargados, da a Claudia Sheinbaum sus datos y la contradice. Xóchitl Gálvez diciendo y dándonos la razón a quienes le hemos criticado porque a Claudia Sheinbaum le quitaron tiempo, se lo daban todo a Xóchitl Gálvez, también a Álvarez Maínez le quitaron tiempo, y una Xóchitl que dice, es que no se vale porque a mí me hicieron 10 preguntas y a Claudia solamente 7, pues ella reconfirma lo que hemos estado denunciando, un debate que no fue debate, un debate donde a mi parecer ya llevaba las respuestas Xóchitl Gálvez escritas, no sabe hilar una idea propia, siempre estuvo leyendo las tarjetas. Bueno, al final, cuando presenta nuestro lábaro patrio con nuestro símbolo patrio volteado de cabeza, pues ahí habla de lo que es, y muy hábilmente la dejaron que hablara hasta el final para despedirse, y al momento de pedir el voto, pues ahí está, saca las tarjetas para leer el por qué va a pedir el voto, el por qué quiere que la gente, vean, ahí está leyendo, el por qué la gente tiene que votar por ella, o sea, ni siquiera sabe por qué la gente tiene que votar, así es que, pues obviamente, Claudia Sheinbaum gana, ya le están dando una sopa como una cucharada de su propio chocolate a Lord Montajes, ahora que ya lo traen de chayotero, bueno, nos están dando la razón a quienes siempre lo hemos asegurado, y pues tristemente el segundo debate, Manuel, Jesús, pues vienen personas igual o peores que los primeros disque moderadores, porque Cacho, pues es un odiador también de la Cuarta Transformación de López Obrador, y Pérez Cañedo, pues es otra igual. Tampoco estoy diciendo que tengan que estar aplaudiéndole todo a López Obrador, no, pero la crítica y la denuncia se tiene que hacer con base, con fundamento. Ahora se dicen críticos, pero antes no criticaron al poder, y el poder no es López Obrador, está el poder eclesiástico, está el poder económico, está el poder empresarial, está el poder mediático, están los propios poderes fácticos, y a ellos no los tocan ni con el pétalo de una rosa, pero sí critican, difaman, calumnian, ofenden mucho al pueblo de México, no solamente a Andrés Manuel López Obrador. Así es que, pues creo que se va a llevar otro triunfo en este próximo segundo debate la doctora Claudia Sheinbaum, que espero, eso sí, que llegue con mayor contundencia, porque hubo algunos detallitos por ahí que se le escaparon, pero pues ojalá que llegue con la contundencia que se requiere, y principalmente pues a presentar propuestas, que no está diseñado lamentablemente los debates para la presentación de propuestas que tanto se está exigiendo. Incluso por ahí hay mensajes velados de la jornada en la rayuela que dicen unos, es interesante, yo los invito a que vean la rayuela de los últimos 2 días de la jornada, y en el entendido del tejimaneje de la política, no entendiendo quién es Carmen Lira, ¿no?, directora de la jornada,
y siendo comadre de quien es, ¿no? Es interesante en relación con esto que dice el maestro Carlos Aguirre Romo. Jesús Escobar, Carlos Aguirre, muchas gracias por estar con nosotros este miércoles en Mesa de Maestros Periodistas. Jesús, te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Con todo gusto, mi querido Manny, mi querido Carlos, siempre un honor de verdad estar con ustedes. @jet1403, nuestra cuenta de X, como lo ven en pantalla. Nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar, así tal cual nos encuentra. Muchas gracias a todos y todas que nos apoyan, que nos siguen, que nos respaldan, que nos echan porras, que nos critican. Muchísimas gracias de verdad a toda esta gran comunidad que han formado. Y por supuesto, nuestra cuenta de TikTok, igual, Jesús Escobar Tobar. Ahí estamos para servirles y para entrarle, por supuesto, a los intentos de análisis, de opinión y de debate, como siempre. Muchas gracias a ti, como siempre, Jesús, por estar con nosotros los miércoles. Querido Carlos, también te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Muchas gracias, Carlos Aguirre Informa. Nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube. En la mañana de lunes a viernes conduzco un informativo. En la noche diálogo solamente de lunes a viernes. En la noche nos vemos, nos escuchamos. En la mañana solamente nos escuchamos. Toda hora del centro en la República Mexicana. Ojalá que nos puedan acompañar en nuestras plataformas digitales. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y bueno, pues apóyenos también en Facebook y en Twitter. Y en redes sociales, pues me encuentran con mi nombre, estoy también en Twitter, tengo una página en Facebook, una página personal, Carlos Aguirre R.oficial, donde comparto la información así tal cual, porque me gusta que también quienes me siguen en esa plataforma en Facebook, pues vean, lean cuáles son las líneas editoriales, cómo se manejan la información y tal cual, así la estoy compartiendo, información local, nacional, internacional. Cuando me da tiempo, pues algo escribo también. Duré bastante tiempo en medios impresos y ahorita, bueno, pues estoy dedicado totalmente a este medio. Carlos Aguirre Informa, después de pues toda la censura que a lo largo ya de poco más de 32 años recibí por andar de criticón, por andar señalando y exhibiendo personajes de la política zacatecana nacional. Así es de que pues por ahí los esperamos. A ti, mi querido Manuel, mi querido Jesús, les envío un fuerte abrazo y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazo choncho de los fuertes, de los que rompen costillas a los dos. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye. Son los maestros Jesús Escobar